Hay tierras en Michoacán que guardan secretos como la arcilla guarda el agua, con paciencia, con profundidad, sin prisa. Las llanuras que se extienden al poniente de Morelia han visto pasar siglos enteros de historias, conquistas, revoluciones, sequías, milagros. Han visto a hombres poderosos caer de rodillas y a hombres humildes levantarse con la dignidad intacta. Son tierras que no mienten, no pueden. La tierra siempre termina diciendo la verdad. La hacienda La Providencia tenía 400 hectáreas de aguacate, maíz criollo y un bosque de encinos que los viejos del pueblo llamaban el pulmón de Dios. Llevaba décadas siendo propiedad de los Garza Montemayor, una familia que había construido su fortuna sobre esas mismas raíces, aunque sus últimos herederos ya no recordaban muy bien cómo se llamaban los árboles ni en qué mes se sembraba el maíz. Valentina Garza Montemayor tampoco lo sabía, ni falta que le hacía, según ella. Lo que sí sabía era el precio por hectárea según el último avalúo, el rendimiento promedio de aguacate por temporada y el monto exacto que le ofrecía el grupo inversor Nexum por comprar todo: terrenos, árboles, equipo y contratos de exportación incluidos. 480 millones de pesos, una cifra que hacía que su corazón se acelerara cada vez que la leía en el papel. Fue por eso que Valentina decidió venir en persona a Morelia ese martes de octubre. No porque le importara la tierra, sino porque antes de firmar, quería ver con sus propios ojos lo que estaba vendiendo. Y fue en ese viaje cuando conoció a Dionisio Reyes, o más bien, cuando creyó conocerlo. El camino de terracería que conducía a La Providencia tenía 3 kilómetros de curvas y piedras sueltas, que pusieron a prueba la suspensión del Audi Q8 de Valentina. Ella iba en el asiento trasero, revisando correos en su teléfono, mientras su chofer Everardo maniobraba con cuidado entre los baches. «Ya merito llegamos, señora», dijo Everardo desde el volante. «Espero que valga la pena el viaje», murmuró Valentina sin levantar la vista del teléfono. No valía, o eso pensó cuando bajó del vehículo y el olor a tierra húmeda y estiércol de caballo le golpeó la nariz. Se ajustó los lentes oscuros Balenciaga. Miró a su alrededor con esa expresión que tenían las personas acostumbradas a los interiores de mármol cuando se encontraban de pronto en un lugar que olía a trabajo real, y suspiró con discreción. La hacienda era, objetivamente, hermosa. La casa principal tenía muros de cantera rosa, arcos coloniales y una bugambilia morada que trepaba por toda la fachada delantera. El patio central tenía una fuente de piedra que todavía corría. En lo lejos, el verde oscuro de los aguacateros se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero Valentina no estaba ahí para apreciar la arquitectura. Estaba ahí para confirmar que todo estaba en orden antes de la venta. El encargado de la hacienda, don Nabor Villanueva, salió a recibirla con el sombrero en la mano y una sonrisa de hombre que no dormía bien. «Bienvenida, señorita Valentina. Qué gusto tenerla por aquí después de tanto tiempo». «Gracias, don Nabor. ¿Todo está listo para el recorrido?» «Sí, señorita, tenemos preparado el cuatriciclo para que pueda recorrer los terrenos. Y si gusta», le presentó al personal. «No es necesario conocer al personal», dijo Valentina con amabilidad quirúrgica. «Solo necesito ver el estado de las parcelas y revisar los contratos de los trabajadores. Los compradores van a querer saber qué carga laboral viene incluida». Don Nabor asintió con la cabeza gacha. Había algo en ese gesto que era más que deferencia. Era el movimiento de alguien que estaba tragándose muchas cosas que prefería no decir. Mientras el encargado preparaba el cuatriciclo, Valentina se dirigió hacia el patio principal, y ahí, agachado junto a la fuente de piedra con una llave de tuercas en la mano y el uniforme de mezclilla manchado de tierra, estaba un hombre.
Tenía que tener unos 50 y tantos años. La piel curtida de quien ha pasado décadas bajo el sol de Michoacán. Las manos grandes, callosas, con las uñas con tierra incrustada que no salía ni con jabón. El cabello ya salpicado de canas, aplastado por el sombrero de palma que descansaba a su lado en el suelo. No levantó la vista cuando Valentina se acercó. «Oye», dijo ella. El hombre siguió trabajando en la válvula de la fuente. «Oye, tú», repitió Valentina, esta vez con más volumen y un tono que usaba cuando hablaba con el personal de servicio. El hombre levantó la vista. Tenía unos ojos oscuros, tranquilos, que no transmitían ni urgencia ni servilismo, solo calma. Una calma que a Valentina le resultó, por razones que no supo explicarse, ligeramente desconcertante. «Buenos días», dijo él con voz pareja. «¿Qué estás haciendo ahí?» «Arreglando la válvula. Lleva 3 días sin cerrar bien y estaba desperdiciando agua». «¿Quién te mandó?» El hombre la miró un momento antes de responder. «Yo mismo. Vi que había un problema y lo estoy arreglando». Valentina frunció el ceño levemente. «¿Cómo te llamas?» «Dionisio, Dionisio Reyes». «¿Llevas mucho tiempo aquí, Dionisio?» «Unos años», respondió él, y volvió a inclinar la cabeza sobre la válvula. Valentina lo observó un momento más. El hombre era evidentemente un peón de campo. Lo decía todo en él, desde las botas embarradas hasta la forma en que sostenía la llave con la mano derecha, con una familiaridad que solo da el trabajo físico repetido por años. No era el tipo de persona con quien Valentina acostumbraba a intercambiar más de 3 frases. En su mundo, las personas como Dionisio Reyes eran parte del paisaje funcional de una propiedad, como los postes o las cercas. «Cuando termines eso, habla con don Nabor», le dijo. «Hay que preparar la propiedad para unos visitantes importantes la próxima semana». «Entendido», dijo Dionisio, sin levantar la vista. Valentina se alejó. No volvió a pensar en él durante el resto de la mañana. El recorrido por las parcelas le tomó 2 horas. Valentina iba en el cuatriciclo junto a don Nabor, con una tableta en las manos, revisando el inventario de árboles mientras el encargado explicaba el estado de cada zona. «Esta parcela norte tiene aguacateros de entre 12 y 15 años», decía don Nabor. «Son los más productivos. Esta temporada sacamos 4 toneladas por hectárea. ¿Y el costo de mantenimiento por hectárea? Anda en los 8,000 pesos al año por trabajador, más insumos. Tenemos 18 trabajadores de planta y unos 40 eventuales en temporada». Valentina tomaba nota. Los números la tranquilizaban. Los números eran su idioma nativo, el único en el que se sentía completamente segura. Había heredado la hacienda de su padre, don Aurelio Garza, junto con una cadena de hoteles boutique en Puerto Vallarta y una empresa distribuidora de alimentos en Guadalajara. Pero la providencia siempre había sido para ella la parte más extraña de su patrimonio. Demasiado tierra, demasiado lejos, demasiado parecida a un mundo que no era el suyo. «¿Han tenido problemas con los trabajadores?», preguntó. «No, señorita. La gente aquí es muy cumplida. Dionisio lleva la supervisión del campo desde hace...» «¿Dionisio?», Valentina levantó la vista. «¿El que estaba arreglando la fuente?». «Sí, señorita. Dionisio Reyes. Es el jefe de campo. Conoce cada árbol de esta hacienda mejor que yo». Valentina procesó esa información. «¿Tiene estudios?». Don Nabor vaciló. «Pues... no, señorita. Dionisio no terminó la primaria. Creció en el rancho, aprendió todo de trabajo. Pero tiene un ojo para el campo que...». «Entiendo», lo interrumpió Valentina y volvió a su tableta. En su mente, la figura de Dionisio quedó archivada bajo una etiqueta clara y simple. Peón sin estudios. Buen trabajador. Prescindible a efectos de la venta. No era crueldad. Era, según ella, pragmatismo.
Lo que Valentina Garza Montemayor no sabía en ese momento era que la etiqueta estaba completamente equivocada. Esa noche, instalada en la habitación principal de la casa hacienda, que olía a madera vieja y a tiempo detenido, Valentina recibió la llamada que esperaba. ¿Cómo estuvo el recorrido?, preguntó la voz de Rodrigo Peñalosa desde el otro lado. Rodrigo era su socio en los negocios hoteleros y desde hacía 3 años la persona en quien más confiaba para los temas legales y financieros. Era 12 años mayor que ella, brillante para los contratos, elegante en las negociaciones y tenía esa seguridad de los hombres que siempre han sabido exactamente cuánto valen. «Bien», dijo Valentina recostada en la cama con un vaso de agua mineral. «La propiedad está en buen estado. Los aguacateros son productivos. Creo que podemos proceder con la venta». «Perfecto. Los de Nexum están muy interesados. Me llamaron esta tarde, quieren adelantar la reunión a la próxima semana, si es posible». «¿Y los términos siguen siendo los mismos?» 480 millones, 70% al momento de la firma, el resto a 90 días. Todo limpio. ¿Y tú ya revisaste los contratos? Los estoy revisando. Una pausa breve. Hay algo menor en el registro de la propiedad que necesitamos aclarar antes de firmar. Una anotación marginal del 2019. Probablemente no es nada, pero quiero asegurarme antes de presentárselo a los compradores. ¿Qué tipo de anotación? Ya te explico con detalle cuando regrese a la ciudad. No te preocupes, Valentina, para eso me tienes. Ella confió, como siempre confiaba en Rodrigo. Está bien, regreso el jueves. Perfecto. Y Valentina, ¿cómo está la propiedad? Los trabajadores. Gente de campo, dijo ella con ese tono que usaba cuando clasificaba las cosas en categorías simples. Trabajadores. Nada complicado. El jefe de campo ni terminó la primaria. Pues mientras hagan bien su trabajo. Exacto. Colgaron. Valentina apagó la luz. A través de la ventana de la habitación, bajo un cielo michoacano tan estrellado que parecía imposible, la hacienda dormía en silencio. En el cuarto de trabajadores, al otro extremo del patio, Dionisio Reyes no dormía. Estaba sentado en la orilla de su cama con un teléfono en la mano, leyendo correos. Correos que nadie habría esperado ver en el teléfono de un peón analfabeto. Lo que Dionisio leía. Los correos eran de 3 fuentes distintas. El primero era de una empresa llamada Agropatrimonio del Bajío S.A., DCV. Su contador, que le reportaba el cierre del tercer trimestre. Rendimiento positivo, flujo de caja estable, 2 nuevas parcelas incorporadas al portafolio en Guanajuato. El segundo era de un despacho jurídico en Morelia, el licenciado Fuentes, informándole que la documentación para la renovación de 3 contratos de arrendamiento estaba lista para firma. El tercero era de su hija Luciana, estudiando medicina en Guadalajara, preguntando si podía visitar el fin de semana siguiente. Dionisio respondió los 3 con la misma tranquilidad con que había reparado la fuente esa mañana. Sin prisa, con precisión, con la claridad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Tenía 54 años y llevaba 32 de ellos construyendo, ladrillo por ladrillo, una fortuna que no mostraba a nadie. No porque le avergonzara, sino porque había aprendido, desde muy joven, que el dinero que se presume atrae a personas que no merecen estar cerca. Guardó el teléfono. Se recostó en la cama dura del cuarto de trabajadores, una cama que conocía bien, en la que había dormido por elección propia durante los últimos 4 años, y cerró los ojos. Mañana sería otro día en la Providencia, y tenía que estar atento. Había cosas en esta hacienda que estaban a punto de moverse, cosas que él llevaba tiempo esperando. Valentina llevaba 2 días en la Providencia cuando llegó su hija. Camila Garza tenía 27 años
el cabello negro cortado en un bob asimétrico y la costumbre de aparecer en los momentos más inconvenientes armada con preguntas que nadie quería responder. «Mamá», dijo, entrando al estudio de la casa Hacienda, donde Valentina revisaba papeles. «¿Es verdad que vas a vender?» Valentina levantó la vista con esa expresión de madre que significa «ya empezamos». «¿Quién te dijo?» «Don Nabor me mandó mensaje. Está preocupado». «Don Nabor debería ocuparse de su trabajo». «Es que su trabajo va a desaparecer, mamá». Camila jaló una silla y se sentó con la informalidad de quien creció en esa casa. «Si vendes la Providencia, ¿qué pasa con los 18 trabajadores? ¿Con las familias de Dionisio y los demás? ¿Con las comunidades que dependen de los contratos de abastecimiento? Los compradores se harán cargo. ¿Nexum? ¿El grupo inversor que está comprando tierras en todo el Bajío para monocultivo de exportación? Mamá, ya investigue. Esa empresa ha despedido al 90% del personal en cada hacienda que adquiere. Meten maquinaria, eliminan puestos, y los trabajadores que llevan décadas se quedan sin nada. Es el mercado, Camila. Es la vida de personas reales». Valentina soltó el bolígrafo sobre la mesa. «Escúchame, esta hacienda me cuesta dinero y administración que yo no tengo tiempo de dar. Tu abuelo la amaba, pero yo no soy tu abuelo. Yo tengo una empresa hotelera, una distribuidora y obligaciones financieras que atender. 480 millones resuelven muchos problemas». «¿Qué problemas tienes tú que 480 millones resuelven?» La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Valentina no respondió de inmediato. Era una pregunta incómoda porque tenía una respuesta incómoda. Que parte de esa deuda era culpa de decisiones que había tomado en los últimos 2 años, siguiendo el consejo de Rodrigo. Inversiones en proyectos que no habían rendido lo esperado. Créditos que se renovaban, una cadena de decisiones que en el papel parecían sólidas y en la práctica habían creado una presión financiera que la mantenía despierta a las 3 de la mañana. Las decisiones de negocio no son para discutirse con personas que no entienden de negocios, dijo finalmente. Camila se puso de pie. «Yo soy tu hija, no tu empleada. Y si vendes esta tierra, quiero que sepas que no estoy de acuerdo». Salió del estudio. Sus pasos sonaron por el corredor de la casa Hacienda hasta que se perdieron en el exterior. Valentina se quedó mirando el papel que tenía enfrente. Los números seguían siendo los mismos, pero por primera vez en 2 días se sentían menos cómodos. La tierra no se vende, compadre. La tierra se cuida o se pierde, pero vendida nunca vuelve. Esa tarde, cuando el sol ya bajaba sobre los aguacateros y la luz se ponía anaranjada y espesa como miel, Dionisio fue a visitar a don Eusebio Miramontes. Don Eusebio tenía 82 años, vivía en una pequeña casa de adobe a 2 kilómetros de la Providencia y había sido amigo del padre de Dionisio. Era el hombre que le había enseñado a leer, no en la escuela, sino sentados bajo un mezquite con libros viejos que conseguía en el mercado, y el único ser vivo que conocía la historia completa de Dionisio Reyes. «¿Y entonces?», preguntó el viejo, desde su silla de mimbre en el portal, con una taza de café negro entre las manos. «La señora llegó a vender», dijo Dionisio, sentado en el escalón frente a él. «Ya lo sabía, pero ahora lo confirmo. En una semana llegan los compradores». «¿Nexum?» «Nexum». Don Eusebio sorbió el café con calma. «¿Y tú qué vas a hacer?». «Lo que siempre hago, esperar el momento correcto». «¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento, muchacho?». 4 años, don Eusebio, 4 años trabajando en esa hacienda, aprendiendo cada rincón, cada árbol, cada contrato. El viejo lo miró por encima de la taza. «¿Ella sabe quién eres? Me ve como peón, cree que soy analfabeto».
Don Eusebio soltó una risa corta, seca, sin maldad. ¿Y eso te molesta? Dionisio pensó la respuesta antes de darla. No, me molestaba antes. Ahora ya entendí que lo que la gente cree que eres no define lo que eres, solo define lo que ellos son capaces de ver. Fala destaque. Lo que la gente cree que eres no define lo que eres, solo define lo que ellos son capaces de ver. Don Eusebio asintió lentamente. Tu padre decía algo parecido. Decía que el hombre que necesita que los demás lo reconozcan, todavía no se ha reconocido a sí mismo. Estuvieron en silencio un rato mirando el horizonte michoacano ponerse de colores. ¿Y la muchacha? ¿La hija de la señora?, preguntó el viejo. Esa sí tiene ojos, dijo Dionisio. Llegó hoy. Ya está peleando con su madre. Bien. Algo bueno heredó entonces. Dionisio se levantó cuando el cielo empezó a oscurecer. Don Eusebio, si esto sale como yo espero, va a salir, lo interrumpió el viejo. Siempre sale cuando uno ha hecho las cosas bien y ha tenido paciencia. El maíz no crece más rápido porque uno lo jale. Dionisio sonrió. Era una sonrisa tranquila, de hombre que duerme bien a pesar de tener mucho en qué pensar. Caminó de regreso a la hacienda bajo las primeras estrellas de Michoacán. CTA. Inicial. Si esta historia ya te está enganchando, dale like y activa el sinónimo para no perderte cómo termina todo. Sigue escuchando. Al tercer día de la visita de Valentina, llegó un mensaje de Rodrigo que cambió el tono de todo. Valentina, la anotación en el registro que te mencioné es más complicada de lo que pensaba. Necesito que me autorice a hablar directamente con el notario que lleva la propiedad. ¿Me das el contacto de tu abogado en Morelia? Valentina frunció el ceño. Le envió el contacto del licenciado Fuentes, el abogado que su padre había usado siempre para los asuntos de la Providencia, y no pensó más en ello, pero esa misma tarde el licenciado Fuentes la llamó directamente. Señorita Valentina, me contactó un señor Peñalosa que dice ser su socio. Sí, es mi socio. ¿Hay algún problema? Es que las preguntas que me está haciendo son un poco inusuales, señorita. No solo sobre la anotación marginal. Está preguntando sobre la historia completa de los linderos, sobre si hay algún contrato previo, sobre las parcelas del poniente, sobre quiénes han tenido acceso al registro en los últimos 5 años. Valentina se detuvo. ¿Eso le parece fuera de lo normal? Para una revisión previa a una venta estándar, sí. Suena más a alguien que está buscando algo específico. Gracias, licenciado. Yo lo llamo. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Rodrigo buscando algo específico. Una anotación marginal del 2019 que era probablemente nada. Preguntas sobre las parcelas del poniente. ¿Qué había en las parcelas del poniente? Salió al patio y buscó a don Nabor. Don Nabor, ¿qué hay en las parcelas del poniente, las que están del otro lado del arroyo? El encargado parpadeó. Pues, son las parcelas de riego nuevo, señorita. Las que se incorporaron al sistema de irrigación en 2018-2019. Son las más productivas de toda la hacienda. ¿Hubo algún cambio en esas parcelas en 2019? ¿Algún trámite, algún contrato? Don Nabor vaciló. Era el mismo tipo de vacilación que había tenido el primer día. Habría que preguntarle a Dionisio, señorita. Él lleva el registro de todo eso. Valentina entrecerró los ojos. ¿Por qué Dionisio llevaría registros de contratos? Porque él fue quien... Don Nabor se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Quién qué, don Nabor? El encargado soltó el aire lentamente. Quien instaló el sistema de irrigación, señorita, en 2018, con su propio equipo y su propio dinero. Valentina encontró a Dionisio en la bodega del norte, revisando el inventario de cajas de aguacate con una precisión metódica, que ahora que lo miraba con más atención,
No era la de un hombre que actuaba por inercia, sino la de alguien que sabe exactamente qué está haciendo y por qué. Dionisio, señorita Valentina, necesito hablar contigo. Él cerró el cuaderno donde anotaba. Valentina notó que escribía con letra clara y cuidadosa, no con el garabato irregular que esperaba, y se giró hacia ella. «Cuéntame sobre el sistema de irrigación de las parcelas del poniente», dijo ella. Algo cambió en la expresión de Dionisio. No fue miedo, fue algo más parecido al reconocimiento de que había llegado un momento que tenía marcado en el calendario interno de su cabeza. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Don Nabor me dijo que tú lo instalaste, con tu propio dinero». «Así fue. ¿Por qué un trabajador de campo invertiría su propio dinero en la propiedad de otra persona?» Dionisio la miró directamente. Tenía esos ojos que no eludían, que no bajaban la vista por deferencia sino por elección. «Porque me importa esta tierra», dijo, «y porque sabía que si el sistema funcionaba, la hacienda iba a ser más valiosa y los trabajadores iban a tener más seguridad». «¿Y a cambio de qué?» «De nada, de seguir trabajando aquí». Valentina lo estudió durante varios segundos. Algo en esa respuesta no cerraba con la imagen que había construido de él. «¿Cuánto costó el sistema?» «Con instalación y materiales, alrededor de 2.300.000 pesos». Valentina sintió que el piso se movía levemente bajo sus pies. ¿2.300.000? Sí. Un peón de campo no tiene 2.300.000 pesos, Dionisio. La respuesta de él fue sencilla y directa, sin arrogancia ni disculpa. «No soy exactamente un peón de campo, señorita Valentina». El silencio que siguió duró varios segundos. Afuera, el viento movía las ramas de los aguacateros con un sonido suave y persistente. Fala destaque. «No soy exactamente un peón de campo, señorita Valentina». «¿Entonces qué eres?», preguntó ella, y su voz sonó diferente, más pequeña, menos segura. «Soy un hombre que trabaja la tierra», dijo Dionisio. «Lo que sea que eso signifique para usted». Y antes de que ella pudiera responder, añadió: «Con todo respeto, señorita, hay algo que debería revisar antes de proceder con la venta. Hay una anotación en el registro de la propiedad del 2019 que su socio, el señor Peñalosa, ya debe haber encontrado. Le recomiendo que la revise usted misma. Con su abogado, no con el de él». Valentina lo miró fijamente. «¿Cómo sabes que Rodrigo ha estado revisando el registro?». Una ligera curva en la comisura de su boca. No exactamente una sonrisa, más bien la expresión de alguien que ha sido un paso adelante durante mucho tiempo. «En un pueblo todo se sabe, señorita». Se inclinó brevemente, recogió su cuaderno y se dirigió hacia la puerta de la bodega. «Buenos días». La dejó ahí parada, con más preguntas de las que había llegado. El licenciado Fuentes llegó a la hacienda esa misma tarde con una carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión de notario que sabe cosas importantes y está esperando el momento preciso para decirlas. Se instalaron en el estudio. Camila, que se había quedado, pidió estar presente. Valentina no tuvo ánimos para discutírselo. «Señorita Valentina», comenzó el licenciado abriendo la carpeta, «la anotación marginal del registro de 2019 es un derecho de preferencia». «¿Un qué?». «Un derecho de preferencia. Cuando su padre, don Aurelio Garza, contrató la instalación del sistema de irrigación en las parcelas del poniente, lo hizo bajo un acuerdo privado con la empresa que financió la obra. Ese acuerdo otorga al financiador un derecho de primera opción de compra sobre esas parcelas, en caso de que la hacienda fuera vendida en un plazo de 20 años desde la instalación. El plazo vence en 2038. Valentina lo procesó. Eso significa que si yo vendo la hacienda, el financiador tiene derecho a comprar primero, específicamente las parcelas del poniente, que son, según el avalúo actualizado,
el 63% del valor total de la providencia. Y esas son las parcelas más productivas, añadió Camila en voz baja. Exactamente, confirmó el licenciado. ¿Quién es el financiador?, preguntó Valentina, aunque en algún rincón de su mente ya comenzaba a saber la respuesta. El licenciado sacó una hoja del registro. La empresa que figura en el acuerdo se llama Agropatrimonio del Bajío S.A. de C.B. El nombre no le dijo nada a Valentina, pero sí le dijo algo la siguiente hoja que el licenciado puso sobre la mesa. El acta constitutiva de la empresa, con el nombre del socio mayoritario impreso en letras claras. Dionisio Reyes Villanueva. Valentina miró el documento durante lo que pareció un minuto entero. En ese minuto, muchas cosas que había asumido sobre el mundo se reorganizaron silenciosamente. El peón sin estudios que arreglaba válvulas y llevaba cuadernos de inventario. El hombre que había instalado un sistema de irrigación de 2 millones de pesos porque le importaba la tierra. El trabajador de campo que sabía antes que ella que su socio Rodrigo estaba revisando el registro de la propiedad, que la había advertido directamente, sin dramatismo, con la calma de alguien que no tiene nada que demostrar porque ya lo ha demostrado todo ante sí mismo. Dios mío, murmuró Valentina. Mamá, comenzó Camila. Cállate, por favor. No era crueldad, era el sonido de alguien que necesita silencio para pensar. Hay algo más, señorita, dijo el licenciado Fuentes con delicadeza. El señor Peñalosa, el abogado con quien me contactó, estuvo preguntando si era posible eliminar o modificar esa anotación antes de proceder con la venta, bajo la argumentación de que era una cláusula irregular. ¿Y es irregular? No, es completamente válida, y el señor Peñalosa lo sabe, porque es abogado. Lo que me preocupa, con el mayor respeto, es por qué querría eliminarla sin consultarle a usted primero. El aire en el estudio se volvió más pesado. Valentina pensó en Rodrigo, en los proyectos que no habían rendido, en los créditos renovados, en la presión financiera que nunca terminaba de explicarse del todo, en los 480 millones que Nexum ofrecía, en la comisión del 15% que Rodrigo cobraría como intermediario de la operación, según el contrato que ella misma había firmado. 72 millones de pesos para Rodrigo, si la anotación marginal se eliminaba, si el derecho de preferencia de Agropatrimonio del Bajío desaparecía del registro, si Valentina nunca se enteraba de que el financiador de sus propias parcelas más valiosas era el hombre que ella había ignorado durante 3 días porque parecía un peón analfabeto. Licenciado, dijo Valentina con una voz que sonaba nueva, más dura, más clara. ¿Qué pasa si yo procedo con la venta sin respetar el derecho de preferencia? Agropatrimonio del Bajío podría impugnar la venta, anularla judicialmente, y usted estaría expuesta a una demanda de daños. ¿Y si el derecho de preferencia se ejerce? Si el financiador decide comprar, tiene derecho a comprar al mismo precio que el mejor postor. En este caso, los mismos 480 millones, pero solo las parcelas del poniente. Y el resto de la hacienda se puede vender a Nexum o a quien usted decida. Valentina se puso de pie lentamente. Necesito hablar con Dionisio Reyes. Lo encontró donde siempre lo encontraba, trabajando. Esta vez estaba en la parcela norte, revisando con sus propias manos el estado de la raíz de 3 aguacateros jóvenes que habían mostrado signos de estrés hídrico. Estaba agachado en el surco, la tierra hasta los codos, completamente concentrado. Dionisio levantó la vista, la vio. No se apresuró a ponerse de pie, no adoptó ninguna postura especial.
Simplemente se incorporó con la naturalidad de quien estaba haciendo algo importante y lo interrumpe porque alguien lo necesita. Señorita Valentina, acabo de hablar con el licenciado Fuentes. Bien, ¿por qué no me dijiste quién eras desde el principio? Él limpió las manos en los bordes del uniforme y la miró. Porque usted no me preguntó. Era una respuesta perfectamente literal y perfectamente justa, y ambos lo sabían. Cuéntame, dijo Valentina, y esta vez el tono era diferente. No era el de la propietaria hablando con el empleado. Era el de una persona hablando con otra persona. Cuéntame todo. Dionisio la miró un momento. Luego señaló hacia la sombra de un aguacatero grande a unos metros del surco. Hay una piedra ahí donde nos podemos sentar. Se sentaron en la piedra grande bajo el árbol como dos personas en igualdad de condiciones, aunque uno tenía botas embarradas y el otro ropa de ciudad. Y Dionisio contó la historia de Dionisio Reyes. Nació en un rancho de 20 hectáreas, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán. Su padre sembraba maíz y frijol en tierra prestada, pagaba renta, nunca le alcanzaba para ahorrar. Dionisio era el mayor de 4 hermanos. Dejó la escuela después de tercero de primaria para ayudar en el campo. A los 16 años, un vecino del rancho que había migrado al norte y regresado con dinero, lo contrató para trabajar en su bodega de distribución de semillas. Dionisio era el que cargaba bultos, barría, limpiaba, pero también observaba y preguntaba y aprendía. Mi papá me dijo, no te enseñé a leer y escribir para que cargues bultos toda la vida. Te lo enseñé para que leas el mundo antes de que el mundo te lea a ti. A los 22, convencido de que había una oportunidad en el mercado de semillas criollas para pequeños productores, pidió prestados 120,000 pesos a su tío, compró su primer lote de semillas certificadas y empezó a vender de rancho en rancho con su camioneta vieja. Los primeros 2 años fueron exactamente tan difíciles como se imagina. Deudas, noches sin dormir, clientes que no pagaban, temporadas malas. Al tercer año, comenzó a ganar. A los 35, Agropatrimonio del Bajío ya era una empresa con operaciones en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. A los 42, tenía un portafolio de tierras propias y en arrendamiento que manejaba con un equipo pequeño y absolutamente leal. ¿Y la providencia?, preguntó Valentina. Conocí a tu padre hace 6 años, don Aurelio. Fue cliente mío de semillas durante años. Cuando necesitó financiar el sistema de riego, me lo propuso a mí porque ya se fiaba de mi trabajo. Acordamos el derecho de preferencia como garantía de su parte. ¿Y cuando él murió? Seguí trabajando aquí. Ya te explico por qué. Valentina esperó. Porque cuando don Aurelio murió y la hacienda pasó a tus manos, llegaron los rumores. Que ibas a vender, que Nexum estaba interesado. Y yo necesitaba saber si era verdad, y si era verdad, necesitaba entender qué pasaría con las familias que trabajan aquí. ¿Por eso te quedaste trabajando como peón? Vine a conocer la situación desde adentro. Una pausa. Y para estar cerca, si algo salía mal. Valentina absorbió esa información. ¿Y Rodrigo? ¿Sabías de él? Sabía que alguien estaba buscando en el registro. No sabía que era tu socio hasta hace unos días. ¿Qué crees que estaba buscando? Dionisio eligió las palabras con cuidado. Creo que el señor Peñalosa encontró mi empresa en el registro y decidió que era más conveniente eliminar esa anotación antes de que tú la vieras. Porque si tú la veías, tenías que notificarme la venta, y si me notificabas, yo podía ejercer mi derecho de preferencia sobre las parcelas del poniente. Y si tú compras las parcelas del poniente, ¿qué pasa con la venta a Nexum? Que la operación vale menos. Las parcelas que ellos más quieren son exactamente esas. Sin el poniente, la oferta de Nexum probablemente cae en un 40%.
Valentina hizo el cálculo mentalmente. 40% de 480 millones eran 192 millones menos. Y el 15% de comisión de Rodrigo sobre la operación completa era 72 millones. Y el 15% de Rodrigo sobre la operación reducida era 46 millones. 26 millones de diferencia para Rodrigo. Esa era la razón. Hijo de su... Valentina se detuvo a tiempo. El golpe de esa comprensión no era solo económico, era personal. Rodrigo había sido la persona de mayor confianza en su vida profesional durante 3 años. El hombre que revisaba los contratos que ella firmaba, el hombre que manejaba las negociaciones cuando ella no podía, el hombre que sabía exactamente cuánto tenía ella, cuánto debía y cuánto necesitaba esa venta para respirar. Y ese mismo hombre había encontrado una forma de maximizar su propia comisión, eliminando un derecho legal que era de alguien más, eliminándolo sin decírselo a ella, porque contaba con que ella nunca se enteraría, porque contaba con que ella vería a Dionisio Reyes y vería un peón analfabeto, igual que ella lo había visto. La vergüenza y la furia llegaron al mismo tiempo, como siempre llegan cuando uno descubre que fue traicionado y que, en parte, lo fue porque también uno traicionó su propio juicio. No esperó a regresar a la Ciudad de México. Marcó el número de Rodrigo ahí mismo, bajo el aguacatero, con Dionisio sentado a su lado, sin hacer el menor movimiento para alejarse. Valentina justo iba a llamarte, respondió Rodrigo con esa voz suya de ejecutivo, siempre ocupado y siempre al corriente. ¿Cómo estás? ¿Encontraste el derecho de preferencia de agropatrimonio del Bajío en el registro? Una pausa mínima, tan pequeña que habría sido invisible para alguien que no estuviera buscándola. Sí, te iba a contar eso. Es una cláusula que... ¿Y le pediste al licenciado Fuentes que explorara la posibilidad de eliminarlo sin consultarme? Valentina, te explico. Es una anotación que técnicamente... Rodrigo, su voz era fría, limpia, sin ondulaciones. No me expliques. Respóndeme, sí o no. Silencio. La situación es más compleja de lo que parece, dijo Rodrigo finalmente. Si ejercen el derecho de preferencia, la operación con Nexum pierde valor. Yo solo estaba buscando proteger tus intereses, los míos o los tuyos. Son los mismos. ¿Los míos o los tuyos? Son los mismos. No, no lo son, y ya lo supe. No lo son, y ya lo supe. Valentina respiró profundo. Rodrigo, voy a pedirte que no hagas nada más en relación a esta propiedad. Ningún trámite, ninguna comunicación con el notario, ningún contacto con Nexum, nada, hasta que yo te diga. Valentina, si no actuamos rápido, los compradores podrían... Rodrigo, pausa. Entendido. Bien, colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón. Levantó la vista hacia los aguacateros. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Dionisio. No lo sé todavía. Valentina lo miró. ¿Y tú? ¿Vas a ejercer el derecho de preferencia? Depende. ¿De qué? Dionisio miró la tierra entre sus pies durante un momento. De si encontramos una forma que sea buena para todos, para los trabajadores, para la tierra y también para usted. Valentina no esperaba esa respuesta. ¿Por qué te importa lo que sea bueno para mí? Porque esta tierra le importó a su padre, y porque usted, en el fondo, también la quiere. No más, no lo sabe todavía. Valentina no respondió, pero algo en su pecho se movió de una forma en que no se había movido en mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, Valentina llamó a Camila a la sala principal. «Quiero que escuches algo», dijo. Le contó todo, sobre la anotación marginal, sobre Rodrigo, sobre Agropatrimonio del Bajío, sobre Dionisio Reyes y su empresa, sobre los 4 años trabajando en la hacienda como peón de campo. Camila la escuchó sin interrumpir, lo que para ella era un esfuerzo considerable. Cuando Valentina terminó,
Hubo un silencio. ¿Y bien?, dijo Valentina. Bien. Camila eligió las palabras. Rodrigo es un traidor, eso está claro, y Dionisio es extraordinario. Eso también está claro. Lo que no está claro es qué quieres hacer tú. Eso es exactamente lo que estoy tratando de descifrar. ¿Y qué necesitas de mí? Que me digas si esto tiene sentido. Valentina sacó una hoja donde había estado escribiendo durante la tarde. En lugar de vender la hacienda completa a Nexum, una alianza. Agropatrimonio del Bajío entra como socio mayoritario en la operación de la Providencia. Ellos ponen la gestión técnica, los recursos para expansión, el acceso a mercados de exportación que yo no tengo. Yo mantengo el 40% y el nombre de la familia en la hacienda. Camila miró la hoja. ¿Y la deuda? El problema financiero que te tiene presionada. Dionisio está dispuesto a comprar las parcelas del poniente al precio de mercado. Eso me da liquidez inmediata para resolver lo urgente. ¿Él ya lo sabe? Le planteé la idea esta tarde. Dijo que necesitaba consultarlo con su contador y su abogado, pero que en principio le parecía viable. Camila estudió la hoja un momento más. «Mamá, ¿puedo decirte algo sin que te enojes?» «Probablemente no, pero dímelo. Llevo años diciéndote que este lugar vale más de lo que aparece en los números, y tú siempre me decías que yo no entendía de negocios. Y resulta que el único hombre que lo entendía estaba aquí todo el tiempo, con las manos llenas de tierra, y tú lo veías y pensabas que era un peón analfabeto». Valentina dejó pasar la observación sin defenderse. Era justa, era dolorosa, y era verdad. Sí, tienes razón. ¿Y voy a hablar con él mañana. Una pausa. Y voy a pedirle disculpas también. Camila la miró sorprendida. En 27 años no había visto a su madre pedir disculpas a nadie que no fuera de su propio círculo social. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi mamá? Esta tierra parece que le hace algo a la gente, dijo Valentina, con algo que, si uno lo miraba con cuidado, podría haberse llamado sonrisa. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está moviendo algo por dentro. Dale like y suscríbete para no perderte el final. Ya falta poco. A las 6 de la mañana, Valentina estaba despierta. No porque el sueño la hubiera abandonado, sino porque algo en el ritmo de la providencia la había despertado. El sonido de los hombres yendo al campo, los pájaros en los encinos, el olor a café que subía desde la cocina de doña Tere, la cocinera. Se levantó, se vistió con ropa más sencilla que la que había traído, unos jeans y una blusa que había sacado de la maleta con algo de duda, pero que, en ese momento, parecían más adecuados. Y fue a la cocina. Ahí estaba Dionisio, de pie frente a la ventana con una taza de café mirando hacia el campo. «Buenos días», dijo Valentina. «Buenos días. ¿Café?» «Sí, gracias». Doña Tere le sirvió una taza sin hacer preguntas ni comentarios, con la discreción de quien ha visto muchas cosas en esa cocina a lo largo de los años. Se sentaron los dos frente a la ventana. Fuera, los aguacateros empezaban a recibir la primera luz de la mañana con esa tranquilidad vegetal que tienen las cosas que no se preocupan por el tiempo. «Le hablé a mi contador anoche», dijo Dionisio, «y al licenciado Fuentes esta mañana. ¿Y? La propuesta que usted me planteó es viable. Agropatrimonio puede comprar las parcelas del poniente al precio de avalúo actual y entrar como socio operativo en el resto de la hacienda». Valentina asintió. «¿Bajo qué condiciones?» «3 condiciones». Dionisio contó en los dedos. Primera, los trabajadores actuales tienen contrato garantizado por 5 años mínimo. Segunda, la expansión que hagamos en los próximos 3 años prioriza a productores locales pequeños como proveedores. Tercera,
La Providencia se mantiene como producción de aguacate criollo michoacano. No se transforma en monocultivo de variedades de exportación masiva. Valentina escuchó cada punto. Eso es todo. Eso es todo. ¿Nada para ti personalmente? Dionisio la miró. Señorita Valentina, lo que yo quiero es lo mismo que quería cuando vine aquí hace 4 años. Que esta tierra siga siendo buena tierra. Que la gente que trabaja en ella tenga dignidad. Eso es lo que yo busco. Si el negocio va bien, yo gano bien. No necesito más que eso. Valentina sintió algo que no sabía muy bien cómo nombrar. No era admiración exactamente, aunque la incluía. Era algo más parecido al reconocimiento de haber encontrado, en el lugar más inesperado y en la persona más inesperada, un modo de hacer las cosas que era fundamentalmente diferente al suyo. Y diferente al de Rodrigo. Y diferente a casi todos los negocios que había hecho en su vida adulta. Un hombre que había construido una empresa millonaria en silencio, sin presumir, sin trajes de diseñador, sin LinkedIn actualizado, sin desayunos en el club campestre. Un hombre que dormía en el cuarto de los trabajadores por elección, que arreglaba válvulas con sus propias manos, que escribía cartas en cuadernos con letra cuidadosa y leía correos de negocios a medianoche. Un hombre que según su clasificación inicial era un peón analfabeto. La vergüenza de ese primer juicio volvió. Seca, limpia, merecida. Dionisio, dijo. Señorita, quiero disculparme. Él la miró sin cambiar la expresión. Por haberlo visto mal desde el principio, por haber asumido. Las palabras no le salían con la fluidez habitual. Usted me habló y yo lo clasifiqué en 3 segundos sin saber nada. Y luego tomé decisiones sobre esta tierra y sobre las personas que viven de ella sin siquiera hacer la pregunta correcta. Dionisio escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, tomó un sorbo de café. No hace falta que se disculpe. Sí hace falta. Entonces la acepto. Una pausa. Usted no fue la primera en verme así. No va a ser la última. Yo ya aprendí que eso dice más del que mira que del que es mirado. Yo ya aprendí que eso dice más del que mira que del que es mirado. El silencio que siguió fue cómodo. Era el tipo de silencio que se puede sostener entre personas que han llegado a un entendimiento real. 3 días después del regreso de Valentina a la Ciudad de México, Rodrigo Peñalosa recibió una carta formal de su sociedad con Valentina Garza Montemayor, firmada por su abogado, notificándole la terminación del acuerdo de representación y gestión por incumplimiento de deberes fiduciarios. La carta incluía, adjunto, el correo que el licenciado Fuentes había enviado a Valentina reportando las preguntas irregulares de Rodrigo sobre la anotación marginal, junto con los registros de las llamadas de Rodrigo al notario de la propiedad, intentando coordinar modificaciones al registro sin autorización de la propietaria. No era suficiente para una demanda penal directa, pero era más que suficiente para terminar la sociedad, para que Nexum retirara a Rodrigo como intermediario y para que el daño a su reputación en el pequeño mundo de las transacciones inmobiliarias de alto nivel fuera exactamente tan severo como merecía. Valentina no fue cruenta en el proceso. No lo fue porque no tenía tiempo para eso, y porque la crueldad requería una energía que prefería invertir en otra parte. Simplemente cerró ese capítulo con precisión y lo archivó. Cuando Camila le preguntó cómo se sentía, Valentina pensó la respuesta un momento. Liviana, dijo. Me siento liviana. El acuerdo entre Valentina Garza Montemayor y Agropatrimonio del Bajío S.A.D.C.B. se firmó un lunes de noviembre en la notaría del licenciado Fuentes en Morelia. Presentes, Valentina y su abogado, Dionisio y su contador, un hombre joven y meticuloso llamado Emanuel Lara, que llevaba números con la misma precisión que Dionisio llevaba cuadernos de inventario.
don Nabor como testigo de la propiedad, y Camila, que fue en representación de nadie y de todos al mismo tiempo. Los documentos eran extensos y los revisaron con calma. Hubo 3 puntos de ajuste en los términos. Todos se resolvieron sin elevar la voz y sin que ninguna de las partes tratara de sacar ventaja de la otra, lo cual, en una negociación de esa magnitud, era algo tan poco frecuente que el licenciado Fuentes lo mencionó después, en privado, como una de las mejores experiencias de sus 20 años de carrera notarial. Cuando llegó el momento de la firma, Valentina tomó la pluma, miró el documento, luego miró a Dionisio. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Cuando llegué y te vi en el patio arreglando la fuente, ¿ya sabías que ibas a llegar hasta aquí? ¿Que íbamos a terminar firmando un acuerdo? Dionisio consideró la pregunta. Sabía lo que quería. No sabía cómo iba a llegar. Una pausa. Usted resultó mejor persona de lo que esperaba. Valentina soltó una risa breve. Era la primera risa real en muchos días. No pongas el listón muy alto. Ya está donde está, dijo Dionisio. Valentina afirmó. Usted resultó mejor persona de lo que esperaba. No pongas el listón muy alto. Ya está donde está. Capítulo 17. La providencia, 6 meses después, virada emocional. La hacienda cambió con la misma lentitud y solidez con que cambia la tierra cuando alguien la trabaja con paciencia. El sistema de irrigación del poniente se expandió a 2 parcelas nuevas. Se incorporaron 15 trabajadores adicionales. Se estableció un programa de certificación orgánica que, en 3 años, permitiría a la Providencia acceder a mercados premium en Europa y Japón. Los 18 trabajadores de planta firmaron contratos renovados con prestaciones mejoradas. Hubo una fiesta en el patio de la hacienda, con birria y música de banda, y don Nabor bailó con doña Tere hasta las 12 de la noche, como no lo había hecho desde que su esposa murió. Dionisio seguía en la hacienda. Seguía usando el mismo uniforme de mezclilla, las mismas botas, el mismo sombrero de palma, pero ya no dormía en el cuarto de los trabajadores. Valentina, en el proceso de renovar la casa principal, le había ofrecido el cuarto de huéspedes, y él lo había aceptado sin hacer drama de ninguna dirección. Fala destaque. Esta tierra cuida a quien la cuida. Eso nunca cambia. Camila iba cada mes. A veces se quedaba 2 semanas. Había empezado a interesarse en el proceso de certificación orgánica con una curiosidad que, en opinión de su madre, era un poco más que académica. Sobre todo cuando Dionisio explicaba los procesos y Camila escuchaba con una atención extraordinaria para ser alguien que antes nunca había pisado un campo de aguacate. Valentina lo notó. No dijo nada. Solo anotó mentalmente que la tierra, efectivamente, le hacía algo a la gente. A ella también. Fue un jueves de abril cuando Valentina regresó a la Providencia sin avisar. No por negocios, simplemente porque quería estar ahí. Estacionó el Audi, que esta vez llegó sin que ella le prestara atención a si olía a tierra, y caminó hasta el campo norte. Ahí estaba Dionisio, como siempre, revisando los árboles con esa atención que tenía cuando miraba algo que le importaba. ¿Qué haces aquí sin avisar?, preguntó él sin voltear, porque el crujido de sus pasos lo había anunciado. Vine a ver cómo estaba la propiedad. La propiedad está bien. Lo sé, vine a verla yo misma. Dionisio se incorporó y la miró. La vio diferente. No era la ropa, aunque la ropa también había cambiado, más práctica, menos de revista. Era algo en la forma en que caminaba sobre la tierra, ya no como quien visita un bien ajeno, como quien pisa algo que le pertenece y a lo que ella pertenece. Y, dijo él, tenías razón, dijo Valentina. ¿Sobre qué?
sobre que yo la quería, que no más no lo sabía todavía. Dionisio la miró un momento, luego asintió con esa economía de gestos que lo caracterizaba. Y ahora ya lo sabe. Valentina miró los aguacateros, los encinos a lo lejos, la luz de abril sobre el verde oscuro de las hojas. Ahora ya lo sé. Un año después de la firma del acuerdo, la providencia fue mencionada en un reportaje de una revista especializada en agronegocios como uno de los proyectos de agricultura sustentable más innovadores del estado de Michoacán. El artículo hablaba de las prácticas de irrigación eficiente, del programa de integración con productores locales, de la apuesta por las variedades criollas en un mercado dominado por el hash de exportación masiva. En el artículo había una foto. Dos personas paradas entre los aguacateros del poniente con la luz de la tarde sobre ellos. Una mujer en ropa de campo con los brazos cruzados y una sonrisa de quien acaba de entender algo importante. Un hombre con las manos en los bolsillos del uniforme de mezclilla y esa calma en los ojos que no había necesitado aprender porque siempre la había tenido. El pie de foto decía Valentina Garza Montemayor y Dionisio Reyes, socios de la Providencia. Don Eusebio Miramontes leyó el artículo en su portal, bajo el mismo mezquite donde había enseñado a leer a un niño de campo décadas atrás. Tomó su café negro, miró el horizonte y asintió. El maíz no crece más rápido porque uno lo jale, dijo en voz alta, a nadie en particular, a todos en general. Y la tierra, como siempre, lo escuchó en silencio. La tierra no distingue entre quien la heredó y quien la ganó. Solo distingue entre quien la cuida y quien no. Si llegaste hasta el final de esta historia, ya sabes lo que vale la paciencia de un hombre que construye en silencio y la valentía de una mujer que aprende a ver lo que siempre estuvo frente a ella. Dale like si esta historia te movió algo. Suscríbete para no perderte las próximas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártela. A veces una historia llega exactamente cuando la persona la necesita. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. ¿Conociste a alguien como Dionisio? ¿Alguien que valía más de lo que los demás veían? Cuéntame abajo.